numeritos, cosas fáciles de reducir y no sé qué. Podríamos hacer algún ejercicio con cadenas, ¿no? Que creo que les tocó justo un ejercicio de cadenas para su tarea. Entonces podríamos hacer este del 28, que no está tan complicado, no es tan difícil resolverlo. Em, si no, a ver otro de cadenas. Este del 45 también puede ser. Este del 45 es análisis de palabras. O sea, el anterior semestre entró un ejercicio que correspondía a separar las palabras de una oración. Entonces hay como que muchos tuvieron complicaciones. Podríamos hacer el 45 también. No sé qué dicen. ¿Tienen ustedes alguna sugerencia? Este, el 52 también es con numeritos, pero este es fácil, ¿no? El 52 es fácil. ¿Qué dicen? A ver, les leo. 47 dice Yasmín. ¿O es el 48? No se decide, dice. Que no haga ninguno, dice, no me entiendo. A ver, ¿dónde está? 47, 47 o 48. 48 dice, se tiene una cadena y se quiere saber cuál es la subcadena más larga que existe en K que respete el patrón PA. ¿Ya? ¿Ya? Está interesante, este es potente, este es potente. Luego, a ver, dice Adriana, el 45. A ver, ya, 45 y el 62. A ver, así para anotarme, por si no acabo, también lo resuelvo hoy en la noche, ¿no? Por si acaso hoy en la noche vamos a tener clase extra. Les va a llegar invitación, yo creo, el 62. Dan un número entero positivo, se pide conseguir un número que no contemple repetición de dígitos. Se desea eliminar las segundas ocurrencias de repetición de los dígitos. Ya, el 62 también es fácil. Ya, entonces, a ver, el 48 ya lo estaban resolviendo, dice. ¿Dónde está? Ya. A ver, entonces, así tal vez para que no se queden con la duda, aquí tal vez les puedo dar como que una visión un poquito distinta. A veces la listen es como que demasiado técnica y no se le entiende. ¿En qué consiste este ejercicio del 48? A ver, leamos. El ejercicio 48 dice, se tiene una cadena CAD, ¿no? A ver, entonces, anotaremos eso. Hay una cadena llamada CAD y se quiere saber cuál es la subcadena más larga que existe en CAD que respete el patrón PAD. Entonces hay un patrón PAD. Por ejemplo, si se tienen los siguientes casos de entrada. Aquí voy a sufrir. Ténganme paciencia. A ver, entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ABC y 2 Cs. A, B, C, 2 Cs, A, B, C, B, C, A. A, B, C, B, C, A. Ya me he perdido. B, C y 3 veces. B, C, 1, 2, 3. Ya lo he copiado hasta aquí. Hasta aquí lo he copiado. El resto ya no, o sea, igual no iba a cumplir. Entonces, nuestro patrón es ABC. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que tendría que resolverlo, por así decirlo? A ver, esto de acá lo voy a borrar para hacerlo un poquito más abajo. Ok. Entonces, aquí nuestro patrón va a ser ABC. Entonces, ¿a qué se refiere el ejercicio con que encontremos la subcadena más larga que, por así decirlo, que cumpla con este patrón? Primero, yo necesito acá dos índices, ¿no? Necesito un índice I, que en este momento va a ser 0, y necesito un índice J, que en este momento va a ser 0.
¿Qué es lo que yo tendría que decir? Tendría que decir, en la cadena, en la posición I, es igual a cadena en la posición, bueno, aquí ese paréntesis, que lo he puesto en vano, tu, tu, ahí está. Aquí sería, es igual al patrón en la posición J. Si me dice que sí, entonces es como que este de acá sí ha cumplido. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que revisar la cadena avanzando una posición. Ay, bueno, ese paréntesis no venía. Una posición, es decir, si en la posición I ha cumplido, ¿qué tendría que hacer? Avanzar a revisar la siguiente. ¿Qué pasa con el patrón? El patrón también lo tengo que enviar, lo tengo que conocer. Pero como acá J todavía sigue cumpliendo, es decir, hasta el momento ha cumplido, lo mantengo, no lo cambio. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Y bueno, tal vez habría que ir contando, ¿no? Pero el chiste es de que entiendan cómo va a funcionar. Ahorita, hasta el momento, he encontrado como que uno, ¿no? He encontrado uno que sí coincida. ¿Qué va a suceder? Avanzo al siguiente y digo, en este caso ya estoy en la posición 1. La cadena en la posición 1 es igual al patrón en la posición 0. Sí, entonces cuento otro. Avanzo al siguiente, a la otra A. También va a cumplir, cuento otro. Luego avanzo al siguiente y acá es donde surge algo interesante. En este caso, I va a valer 3 y J sigue valiendo 0. Sigue valiendo 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tendría que decir, cadena en la posición I, que es 3, es igual al patrón en la posición J, que es 0, es decir, A contra B. A contra B. En este caso, no son iguales. No son iguales. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer? Tendría que seguir revisar la cadena, pero esta vez la misma posición con el patrón y ver si para la siguiente letra cumple, ¿no? Ver si para la siguiente letra cumple. Entonces, ¿qué va a pasar? Y se mantiene, pero J avanza. En este caso la B. Entonces ahora J vale 1. ¿Y qué digo? Cadena en la posición 3, es decir, la letra B, es igual al patrón en la posición 1, es decir, la letra B. Estaría preguntando acá, ¿no? Entonces sí coincide. Por lo tanto, puedo seguir avanzando y cuento 1, avanzo al siguiente, al siguiente, al siguiente, contaría otro, porque todos esos van a coincidir. Y acá, aquí ya no sé qué posición estoy, 4, 5, 6, 7. Cuando I valga 7, ¿qué va a suceder? Va a tratar de comparar la letra C con la letra B. En este caso no son iguales, ¿no? Entonces acá, ¿qué va a suceder? Acá lo que va a suceder es de que esto me va a votar que no, ¿no? Aquí, lo va a tachar. Y lo que tendría que hacer es tratar de ver si con la siguiente letra del patrón ha cumplido. Entonces, ¿qué hago? Avanzo en el patrón, avanzo una posición más. Entonces, vengo acá. Ahora J vale 2. La posición I se tiene que mantener porque todavía no he revisado no he revisado si coincide. En este caso sí va a coincidir. No, sí coincide. Entonces, avanzo uno más. Bueno, cuento otro. 1 y cuento otro. 2. Y acá es donde va a surgir lo interesante, un paso más, una situación más. En este caso voy a tener que comparar la letra A con la letra C. No son iguales. Según mi pseudocódigo, mi especie de clave, lo que he estado planteando, me va a decir que trate de revisar con el siguiente. En este caso, después de la C, ya no hay un siguiente. Por lo tanto, me va a dar un error.
¿Eso qué quiere decir? Que yo necesito controlar, antes de hacer todo esto, necesito controlar que no me haya pasado del tamaño del patrón. Si me he pasado del tamaño del patrón, entonces ya tendría que hacer otro análisis, ¿no? Tendría que ver cuánto he contado. Cuánto he contado. Y así, en realidad es eso. Y si se fijan acá, a ver, aquí de todo lo que he contado sale 9, ¿no? Aquí hay 3, 4, 2, sale 9. Y la respuesta del caso uno es 9, ¿no? Porque todo este chorizo que hay acá, todo esto, es algo que cumple con la, con el patrón. Ahora, si quieren, no sé, tal vez hacerlo más interesante, yo qué sé, o tal vez lo entienden mejor, pueden hacer como que una reducción de duplicados, ¿no? Es como decir, todo esto, en vez de que salgan tres A's, que me salga solo una, ¿no? A, B, C, ¿no? Y luego preguntar dónde empezaba y dónde terminaba, ¿no? Y empezar a hacer como que cálculos matemáticos. Eso lo haría como que un poquito más interesante, ¿no? Sería una solución distinta. Esta solución de acá es prácticamente como aplicar un for, ¿no? Reviso cada letra y voy comparando, ¿no? Y en el momento que una no cumpla, pues avanzo a la siguiente, intentar revisar. Cosas así. Si lo han estado haciendo con la Listen, o sea, esta sería como que mi idea, ¿no? Mi idea. Si lo han estado haciendo con la Listen, lo más probable es que ella lo termine. Así que les he tratado de como que mostrar la idea de cómo yo lo plantearía y no sé, tal vez a alguno les resulta más fácil, tal vez a uno le ha gustado más el de la Listen, tal vez hemos coincidido, no sé, no lo sé. Ok, pero esta sería como que más o menos un planteamiento para el ejercicio 48. 48. Ok, luego, a ver, ya para hacer código, porque a eso hemos venido, para hacer código, yo diría que el que es un poquito más interesante y que les va a servir de bastante si es que entran en ejercicios con cadenas, ahora sí que ya no sé dónde está, es el 45. El 45, ¿por qué? Porque analizamos texto para separarlos en palabras. Y muchas veces ustedes sufren con el tema de las palabras, de que eh, no saben cómo separarlas o no saben cómo identificarlas. A ver, entonces en este caso, en este caso, en el ejercicio 45, ¿qué es lo que se nos dice? Nos dice, dado un texto, se te pide encontrar las palabras que ocurren en el mismo, además del número de ocurrencias. Por ejemplo, acá creo que no es tan complicado de entenderlo, ¿no? Lo más difícil va a ser plantearlo en código. Nos dice que la cadena es lo que no me mata, coma, bueno, no hay coma, ¿no? Me fortalece y comillas. Entonces, lo que se quiere como resultado, como una respuesta, aquí si se fijan, hace una apertura de llaves, eso que quiere decir que es una lista, un arreglo o un array list, y nos menciona cada palabra con la cantidad de veces que se ha repetido. En este caso, lo se ha repetido una vez, que se ha repetido una vez, no se ha repetido una vez, me se ha repetido dos veces, coma, y fortalece, bueno, mata me he olvidado, ¿no? Fortalece, se repite una vez, y bueno, mata, que lo voy a poner acá porque me he olvidado, mata, una, y eso. Entonces, en este caso, pues nosotros analizándolos a simple vista es como que son palabras, ¿no? Hay que separarlo entre palabras y contar repetidos, no es tan complicado. Ah, ya, pero ¿y cómo le voy a decir eso a la computadora? ¿Cómo le voy a decir a la computadora que haga eso? Primero, la computadora, ¿qué es lo que entiende? Que todo esto es un string, ¿no? Voy a tratar de anotarlo acá, string. La computadora no sabe diferenciar qué consideras tú como palabra, ¿no? ¿Qué pasa si hubiera un signo de puntuación acá? ¿Qué pasa si hubiera, yo qué sé, una comilla?
¿O qué pasa si, no sé, hubiera un punto? O cosas así. La computadora no te va a poder entender de qué consideras tú una palabra. Por eso tú tienes que explicarle paso por paso cómo identificarlas. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es de que a esta cadena, no sé si ustedes lo sabían, tal vez porque han estado practicando últimamente, pero en una cadena, por ejemplo, si yo me creo acá una cadena, string A, que sea hola, las cadenas funcionan casi de forma similar que los arreglos. ¿En qué sentido? Tienen posiciones. Uno, 2, 3. Entonces, en este caso, la cadena A tiene 4 elementos, 4 caracteres, y sus posiciones serían las siguientes. Por lo tanto, ustedes recuerdan de que cuando nosotros utilizábamos un arreglo, por ejemplo, un arreglo de int b, que esto valga 1, 2, 3. Este representaba la posición 0, la 1 y la 2. Si yo quería, por ejemplo, revisar un elemento, ¿qué era lo que hacía? B, corchetes y, por ejemplo, la 1. Y esto me iba a botar el 2, ¿no? Porque es el valor que vive en esa posición. ¿Qué pasa con las cadenas? Con las cadenas yo puedo hacer algo similar. No debo usar corchetes, que debo utilizar el método charat. Es decir, aquí A, que es mi variable, char add, así como lo estoy escribiendo. Y por ejemplo acá en la posición 2, ¿qué me va a retornar esto? Me va a retornar la letra L, ¿no? Esta de acá. Acá. Entonces, cuando yo quiero revisar letra por letra una cadena, ¿qué tengo que utilizar? Un charat, el método charat. Y aquí, a ver, acá, esto de acá es una posición. Por lo tanto, ustedes si se acuerdan, cuando nosotros avanzábamos los arreglos, utilizábamos los for, ¿no? Utilizábamos un for int i igual a 0 y empezábamos a acceder a las posiciones. Acá va a tener que ser similar. No podemos utilizar fors, ¿no? Prohibido. Pero sí podemos utilizar métodos recursivos que manejen un índice que nos indiquen en qué posición nos encontramos. Entonces, me lo traigo hasta acá, me traigo acá el BlueJ y empezamos a hacer nuestra solución. A ver, que me abra la carpeta, por favor. Ábrete, Sésamo. Ahí está. Entonces, a recursividad, aquí abro el proyecto. Y, a ver, qué rápido pasa la hora, ¿no? Ya es 12 en punto y todavía no hemos hecho ni un ejercicio. Qué triste. ¿Ok? Entonces, en este caso, a ver, acá, ya. En este caso, vamos a hacer nosotros nuestra propuesta de solución para el ejercicio 45, ¿no? Como siempre, estas son propuestas de solución. No significa que sean las únicas ni las mejores. Simplemente es una idea que les voy explicando. ¿Qué es lo que queremos resolver acá? Public, bueno, digo con mayúsculas, public, no sé cómo lo llama, la frecuencia, ocurrencias, public ocurrencias de una cadena. ¿Ok? Entonces, primero, aquí ya al gusto del cliente, ¿cómo quieren manejar la respuesta? ¿Un arreglo? Lo más fácil sería manejar un array list, ¿no? Pero si quieren nos metemos con arreglos y sufrimos, ¿no? Lo más fácil sería utilizar, bueno, no, un arreglo de array list podría ser también. Ya depende de cómo quieran manejarlo. Podemos manejar dos arreglos. Digo, dos listas en un arreglo. ¿A qué me refiero? Una array list, acá, ay caramba, un array list, un array list para las palabras, ay, caray, para las palabras, y otro array list
para la frecuencia, es decir, para ver cuántas veces se han repetido. Entonces acá sería frecuencia. Por ejemplo, si nosotros queremos interpretar esta respuesta, nuestras palabras serían lo que no me... Y así sucesivamente, ¿no? No lo voy a anotar todo. ¿Y la frecuencia cómo sería? En este caso, la primera palabra representa lo. Entonces, su frecuencia va a representar el primer valor en el otro arreglo. La segunda palabra es que, entonces su frecuencia se va a representar en la segunda posición del otro, de la otra lista, que es 1. En este caso 1 y en este caso 2. ¿No? Esto vendría con esto vendría con esto y esto vendría con esto. ¿Listo? Entonces, tendríamos como que dos arreglos que son las soluciones, ¿no? Eso nosotros lo podemos interpretar con un array list, así. A ver, creo que, bueno, no me va a compilar porque no tengo nada. Y tengo que importar el array list. Import java util array list. ¿Ok? Ahí está, y como ven, me compila. Esto de acá, ¿qué significa? Que voy a tener un arreglo de array list. ¿Ya? Si no entienden esa parte, ahorita les voy a explicar. Solucionaremos esto del enunciado primero y luego vemos qué pasa, ¿no? Primero, voy a crear un array list de strings que sean las palabras. Esto va a ser un nuevo array list vacío. Voy a generar un array list de enteros que sean la frecuencia, que va a ser un nuevo array list completamente vacío. ¿Qué va a pasar? Yo necesito de alguna forma unir estas dos respuestas. ¿Cómo las voy a unir? ¿Cómo rayos? Pues para eso es lo que estaba definiendo arriba en la firma del método, un arreglo de array list. ¿Cómo hago eso? Array list, corchetes, respuesta, que va a ser un nuevo array list de tamaño 2. Ay, caramba, y aquí tengo que retornar return 3. ¿Ok? Entonces, esto de acá, les voy a explicar paso por paso. Ustedes recuerdan que para un arreglo, yo tengo que definir el tipo de dato, tipo dato, luego vienen los corchetes y aquí el nombre, ¿verdad? Esto de acá es totalmente distinto a lo que yo quiera guardar adentro, ¿no? Si nosotros decíamos int corchetes a, la variable se llama a. Es un arreglo que contiene enteros, muchos enteros, no sabemos cuántos. En este caso, al yo decir esto de acá, ¿qué representa? Array list, corchetes, res, ¿no? Entonces, esto de acá es el nombre de la variable. Esto de acá es decirle que es un arreglo. Y esto de acá son los elementos que voy a guardar en el arreglo. Elementos, elements, en el arreglo. ¿Ya? No quiero que se confundan. En este caso, ¿qué estoy diciendo? Que voy a tener un arreglo para guardar array list. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede. No, también se puede hacer en el sentido contrario, pero ahorita quiero explicarles esto. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo al poner esto? Voy a decir que este arreglo va a tener dos posiciones. Una en la que voy a guardar las palabras y otra en la que voy a guardar la frecuencia. Esa va a ser la forma en la que voy a poder asociarlos, ¿no? Voy a poder asociarlos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago acá? Digo
La respuesta en la posición 0 va a ser las palabras. La respuesta en la posición 1 va a ser la frecuencia. Y listo. Entonces, esa es la forma en la que puedo unir, en este caso, dos array list. No, fíjense que no le he definido tipo también, entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Todo esto simplemente para definir la respuesta, ni siquiera hemos empezado con la recursividad. Yo me fijo, en este caso tengo que analizar esta cadena. Y les decía, para analizar una cadena podemos manejar posiciones. Como yo acá no tengo una posición, tengo que generarla de alguna manera. Y como no puedo generarla, por así decirlo, por mí mismo, acá, tengo que mandarle la información a otro método. Ese otro método se va a llamar, se va a llamar igual ocurrencias. Y este método, ¿qué va a conocer? Va a conocer la cadena, va a conocer desde qué posición empezar, en este caso desde el 0, va a conocer la lista de palabras y la lista de frecuencias. Y listo. Ahora, este va a ser un método privado sobrecargado void ocurrencias, en el que voy a recibir la cadena, la posición en la que me encuentro, esto lo voy a poner abajo, array list de strings, que sean las palabras, array list de integer, que sean las frecuencias, y ya. ¿Ok? Entonces con eso, este método ya estaría, hasta el momento, ya estaría como que listo, ¿no? Ya estaría preparado. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a revisar, ¿no? Empiezo a revisar y digo, bueno, análisis de recursividad, ¿no? Análisis de recursividad. ¿Qué es lo más fácil que me puedo tocar acá? Lo más fácil que me puede tocar acá, por X o Y motivo, es de que, a ver, lo voy a anotar aquí un poquito a la derecha, acá. Lo más fácil que me puede tocar es que de una cadena de tamaño n, mi posición, es decir, i, sea igual a n. Es decir, haya revisado todos los caracteres que ya he terminado. Ya no tengo nada más que hacer. Es como que toda la tarea que me has encomendado ya la he terminado. Like, ¿no? Entonces acá yo tendría que decir, si la posición que me has pedido buscar es justo el final de la cadena, entonces yo ya no debería hacer nada, ¿no? Aquí, hacer nada, hacer nada. Caso contrario, vamos a ir arreglando eso, simplemente quiero que vean que ese sería como que nuestro caso base para terminar el proceso. Caso contrario, si no he llegado al final de la cadena, significa que estoy en medio, en alguna posición. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Primero, ¿cómo rayos voy a saber cuándo he terminado una palabra? ¿Cómo voy a saber en qué momento estaría agregando una nueva palabra o no? Esas cositas son como que nos empiezan a poner baches, ¿no? En nuestra solución. Entonces yo me fijo acá, por decir, a ver, acá una cadena cualquiera. Si la cadena fuera AB, espacio, CD, ¿qué voy a hacer? Yo lo que conozco ahora es en qué posición empiezo, en la 0. Listo. Entonces, ¿qué hago? Voy a revisar la posición 0. Vive una A. ¿Y ahora qué rayos hago con eso? ¿Dónde la pongo? ¿Qué hago? Y de ahí, una vez que ya sepa qué hacer con eso, ¿qué tendría que hacer? Avanzar, ¿no? De alguna forma tengo que avanzar. Entonces, lo siguiente que tendría que hacer es, después de analizar la posición i igual a 0, sería analizar la posición i igual a 1. Entonces me voy a encontrar acá. Me encuentro una B. ¿Y ahora qué hago con esa B? ¿Dónde la pongo? ¿Qué hago? Encuentro un nuevo problema. De alguna forma, tal vez lo logro solucionar, ¿no?
¿Cómo lo habré hecho? No sé, pero he avanzado. Estoy en la posición 2. Y ahora me encuentro con esto, con un espacio. Entonces, en este caso, cuando nosotros analizábamos la A, decimos, la letra A es un, bueno, ya se me ha salido, la A es una letra. La B es una letra. El espacio es algo distinto de una letra, es decir, no entra en esa categoría. Por lo tanto, esa es nuestra señal para definir que hemos encontrado una palabra. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que yo voy a ir, digamos, guardando la información de los caracteres que estaban antes? Para eso me va a servir tener acá una variable que sea la palabra actual, por así decirlo, ¿no? Actual. Donde yo le voy a ir concatenando. Cuando estoy revisando la posición 0, es decir, no he revisado nada, mi cadena, mi palabra actual, está vacía. No he encontrado nada de momento. Pero en el momento en el que yo revise la letra A, ya puedo considerar que hay como que un pequeño pedacito de la palabra, ¿no? Entonces acá, en la siguiente revisión, la palabra actual ahora ya contiene información, es la letra A. En este caso, en la posición 1 estoy revisando la B. La B también es considerada una letra. Entonces, en la siguiente iteración, la palabra actual debe conocer qué letra revisé antes. En este caso, la B. Y listo. Y como en la posición 2 me encuentro con algo que es distinto de una letra, en este caso un espacio, yo podría considerar que ya he detectado una palabra, ¿no? Una palabra, pero correcta, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo pongo todo eso al código, no? Porque es fácil escribirlo es fácil de escribirlo en palabras. Lo que yo tendría que hacer, a ver acá, lo que yo tendría que hacer es primero decir, si el, la cadena en, en la posición I, el carácter que vive en la posición I es letra. Si es una letra, entonces nosotros decíamos, necesitamos ponerla en algún lado. Necesitamos ponerla en algún lado. Es por eso de que nos conviene tal vez mandar acá un parámetro extra que sea la palabra actual. La palabra actual. ¿Cómo? Listo. Entonces, si he detectado una letra, lo que tendría que hacer con esa letra es guardarla. Entonces digo, palabra actual, te voy a concatenar con esa letra que acabo de encontrar. Y listo. Bueno, ahorita me está riñendo. Me dicen, no encuentro el método es letra. Ya, ahorita lo vamos a hacer. Pero aquí estamos siguiendo la lógica que acabamos de describir. Encuentro una letra, entonces eso significa que es parte de alguna palabra. Me conviene guardarla. Una vez que yo logro guardarla, sigo avanzando. Ocurrencias, le mando la cadena, le mando i. En este caso tengo que avanzar, ¿no? I más 1, palabra actual. Le mando la lista de palabras y le mando la frecuencia que tiene cada una. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa si justo me he topado con un carácter que no es letra? Es Si me he topado con un carácter que no es letra, yo automáticamente debería decir que he encontrado una palabra. No está de más controlar, ¿no? No está de más controlar. Por lo tanto, yo digo, si la palabra actual no es una cadena vacía, no es una cadena vacía, entonces yo tengo que, bueno, tengo dos posibilidades, ¿no? Guardarla y ponerle que es la primera vez que lo encuentro, o en el caso de que lo haya encontrado antes, aumentar su frecuencia, ¿no? Aquí ya nos vemos en una encrucijada. En este caso, encuentro la palabra B. Por lo tanto, en mi lista de palabras, como en un primer momento estaría vacía, lo que tendría que hacer es agregarle a B y decirle que he encontrado una y que la frecuencia de la misma va a ser 1.
Pero ahora, ¿qué sucedería si es que, aquí lo vamos a hacer un poquito más interesante, acá le pongo AB? Ustedes saben que en algún momento voy a terminar encontrando esta otra, que es AB. Entonces yo me fijo, he encontrado esta palabra. Tengo que revisar en mi lista de palabras si es que ya existía. Si ya existía, entonces tengo que aumentar su frecuencia. Si no existe, entonces la agrego y le digo que su frecuencia es 1. ¿Listo? Entonces hay como que dos caminos ahí. ¿Qué es lo que tendría que decir? Tendría que decir, no nos va a dar tiempo para hacer el método, así que voy a utilizar los métodos que tiene ArrayList. Tendría que decir, sí, en mi lista de palabras contains la palabra actual, la que acabo de encontrar. Si es que existe, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Int índice, voy a pedir en qué posición se encuentra esa palabra. ¿Cómo lo hago? Pals. A ver, que me cargue. Index of, palabra actual. Una vez que me encuentre en qué posición se ubica, si es que alguno de esos métodos no los entienden, los voy a tratar de explicar al final, pero primero quiero que resolvamos el ejercicio. ¿Qué estaría haciendo acá? Acá estoy preguntando si es que he encontrado una palabra que tenga contenido, ¿no? Luego pregunto, si es que esa palabra ya la había encontrado antes, si es que esa palabra ya la había encontrado antes, dime en qué posición se encuentra. Ahora que sé en qué posición se encuentra, lo que yo tendría que hacer es aumentarle su frecuencia. ¿Y cómo hago eso? Lo voy a hacer paso por paso. Frecuencia. La frecuencia va a ser acceder a la lista en la posición que he encontrado, ¿no? Que es donde se encuentra la palabra. Y luego, a esta frecuencia, a esta lista de frecuencias, le voy a cambiar en esa posición el valor. ¿Qué valor le voy a poner? La frecuencia antigua más 1. Si es que es la primera vez que lo encuentro, entonces es más fácil. Digo palabras.add, palabra actual, frecuencias.add 1. ¿No? Para decir que es la primera vez que lo encuentro. Bueno, y me sigue riñendo por el es letra. La voy a poner acá. Public boolean es letra, un char C, que retorne false. Lo vamos a resolver más rápido. Entonces, acá, esta parte, análisis. Yo tengo que revisar una cadena posición por posición. Entonces, me pregunto, si la posición que estoy revisando es una letra, entonces esa letra pertenece a alguna palabra, ¿no? A la palabra que estoy revisando. Una vez que la guardo, esa letra, avanzo a la siguiente posición. En algún u otro momento me voy a encontrar con un elemento que no sea una letra, ya sea un espacio, un signo de puntuación, cualquier cosa. En ese caso, me voy a venir por acá y digo, si es que he encontrado una palabra, ¿no? Una palabra con contenido, pregunto, ¿esa palabra ya la había encontrado antes? O sea, ¿tengo que aumentar su frecuencia? Si me dice que sí, entonces voy a preguntar en qué posición de las listas se encuentra la palabra. Una vez que me diga en qué posición se encuentra, ustedes ya saben, acá, por esto de los dos array list, de que, por ejemplo, para saber la frecuencia de la palabra no, que en este caso esto es 0, 1, 2, para saber la frecuencia de la palabra no, tendría que acceder al array list de las frecuencias en la misma posición, en este caso 2, ¿no? Este vendría a ser la posición 2 igualmente. Por eso es que hago esa operación. Entonces acá, al yo saber en qué posición se encuentra la palabra, puedo preguntar su frecuencia. Ay, caray. Puedo preguntar su frecuencia. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que cambiarle, es decir, un set
hacer una modificación a esa posición para aumentarle 1, para decirle que he encontrado uno más. Si es que es la primera vez que encuentro la palabra, o sea, no existe en mi lista, lo que tendría que hacer es añadirla y decirle que es la primera vez que lo encuentro, es decir, 1. Y listo. Si no estoy mal, con eso ya debería funcionar. Vamos a hacer el letra ahorita. El letra, ¿cómo funciona? Digo boolean res return res. Digo, si la letra C es mayor o igual a la A y menor o igual a la Z, o C es mayor o igual a la A mayúscula y menor o igual a la Z mayúscula. Si cumple esa condición, pues es true, es una letra. Si no, res es false. Ese no tenía por qué ser recursivo porque es simplemente una condición, ¿no? No hay problema con eso. Ya. Y listo. Eso sería prácticamente lo que tenemos que hacer. Van a ver que va a surgir un error. Va a surgir un error con la última palabra, pero ahorita les voy a explicar cómo solucionarlo. Primero quiero que lo probemos. Entonces me vengo acá. Ocurrencias. Le voy a decir que quiero ver las ocurrencias de AB a B. Espacio. Entonces, en este caso, hay dos. A ver, me retorna la respuesta. Me dice que tengo dos listas. No, acá, acá, esto acá, tut, tut. Y me dice que la palabra AB se ha repetido una vez, ¿no? Se ha repetido una vez. Les dije que iba a salir un error. Y el error es con la última palabra. El error es con la última palabra, por si acaso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que podemos solucionar nosotros eso? Primero quiero que ustedes lo entiendan. ¿Por qué surge ese error? A ver acá. ¿Dónde está? Ocurrencias con la misma letra. Digo, con el mismo texto. Acá, de este lado. Entonces, aquí estamos analizando paso por paso. Como ven, no he encontrado ninguna palabra todavía, ninguna letra. Entonces, ¿qué es lo que voy a preguntar? Voy a preguntar si el primer carácter, el de la posición 0 de la cadena, es una letra. En este caso es la letra A. Sí, pasa. ¿Qué tendría que hacer? Avanzar a la siguiente. Todavía no estoy en mi caso base y en este caso estoy analizando la letra B. Es también una letra, por lo tanto la añado y avanzo al siguiente. Como ven, mi palabra actual ya es AB, ¿no? Es AB. ¿Qué tengo que hacer? En este caso, estoy parado en el espacio, en este espacio en blanco. Ese no es una letra. ¿Qué tengo que decir? Si es que he encontrado una palabra con contenido, acá AB, pregunto, ¿esa palabra ya lo he encontrado antes? No. Entonces, ¿qué hago? La añado. La añado, la añado. Y listo. Ay, bueno, aquí, allá ya entiendo por qué no funcionaba. Pero igual, no era lo que yo quería mostrarles. ¿Qué va a pasar? Acá ya no está ejecutando. Si notan, me he olvidado hacer un caso recursivo acá abajo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo encuentro una palabra tendría que seguir avanzando, ¿no? Mi caso base para detenerme es acá. Pero si han notado, nunca he avanzado a una posición i igual a 3 o i igual a 4. Entonces, ¿eso por qué ha sido? Porque me he olvidado poner un caso recursivo aquí abajo. Eso tengo que ponerlo aquí. Y en este caso, como ya estoy añadiendo una palabra, sea por el lado que sea, mi cadena se tiene que reiniciar. Y listo. Ay, no. Mi cadena acá se tiene que reiniciar. Ahora sí. Esto no me sirve. Esto tampoco.
Y ahora sí, a ver. Ahora sí me va a salir que son dos. Ahí está, me sale la respuesta. Me dice que tengo un arreglo de dos posiciones con dos listas. Una que representa los números, digo las frecuencias, y la otra que representa las palabras. Entonces, en este caso, me dice que hay dos repeticiones de la palabra AB, ¿no? Entonces está bien, las ha encontrado. Pero, ¿qué sucedería? Y acá quiero mostrarles, ¿qué sucedería si es que en este caso, acá como ven, he añadido un espacio, ¿no? Hay un espacio en blanco, tremendo ese espacio en blanco. ¿Qué pasa si yo le quito ese espacio en blanco? Aceptar, lo reviso, tengo dos listas. Tu, 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 tu. Me dice que ha encontrado la palabra AB, pero una vez. Solo la he encontrado una vez. ¿Por qué? Porque es que antes me las encontraba dos y ahora solo me la encuentra uno. Lo que sucede es no, a ver, ¿dónde está? Por el análisis que hemos hecho nosotros. Acá. En este caso, yo les decía, cuando yo llegué a esta posición, no es letra. No es letra. Entonces, como el espacio no es letra, ¿qué va a pasar? Digo, he encontrado una nueva palabra. Entonces, como he encontrado una nueva palabra, esta la tendría que guardar y reinicio, ¿no? Entonces, como ya he encontrado una nueva palabra, en el siguiente, cuando yo esté analizando y igual a 3, la palabra actual debería estar vacía. Actual no debería tener nada. Entonces, igual a 3 es la letra A. Ustedes ya saben qué va a pasar. Acá avanza. Para la actual es igual a, porque añade la A. 0, 1, 2, 3, 4. Estaría aquí parado en la B. Y digo, como la B todavía tiene contenido, entonces avanzo una más. Añado la letra, palabra actual igual a B. ¿Y qué sucede aquí? 5. Si yo trato de acceder a una posición 5, recuerden acá la cadena sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5 ya no existe. Como ya es mi caso base, como ya habría llegado al caso base, ¿qué va a hacer? Va a decir hacer nada, ¿no? Hacer nada. Pero ¿qué sucede con esta palabra que he dejado aquí, colgando? Es como que le he dicho, ven a tal lugar, a tal hora, y al final yo no me presento, ¿no? Entonces, he hecho calcular, he hecho buscar esta palabra y al final no la he analizado, por así decirlo, ¿no? Ni siquiera le he preguntado si funcionaba o no funcionaba. Por lo tanto, acá, no había sido simplemente hacer nada. ¿Qué tengo que preguntar? Tengo que preguntar si es que he dejado algo pendiente acá, si es que hay contenido. Básicamente es hacer todo esto de nuevo. Lo voy a pegar para que vean que con eso funciona. Básicamente es hacer todo eso de nuevo. Decir, ya, he llegado al final, pero no me estoy olvidando de nada. Ay, caray, este es mi mouse. Pero no me estoy olvidando de nada. Si es que todavía me he olvidado de añadir una palabra, entonces hago el mismo análisis de nuevo. Hago el mismo análisis. Y si me vengo acá, ahora, ejecuto, ¿dónde está? Ocurrencias. Para la misma cadena, en este caso sin espacio, no hay espacio al final, me retorna la respuesta, me dice que tengo dos listas, una que es de las palabras, acá, la palabra encontrado a B, y otra es de la frecuencia. Y me dice que ha encontrado dos veces. Interesante. Probemos con el ejemplo que sale en el enunciado. Entonces, quiero saber las ocurrencias de la frase, lo que no me mata, me fortalece.
Entonces veo la respuesta, me dice que tengo dos listas, una que es donde están las palabras y otra donde están las frecuencias. Entonces reviso esto y me dice que en este caso la palabra lo se ha repetido una vez. La palabra que se ha repetido una vez. La palabra no, ay, bueno, esto no quería entrar. La palabra no se ha repetido una vez. La palabra me se ha repetido dos veces, correcto, eso está bien. Y bueno, el resto una vez y una vez. Y listo. Entonces, con eso nosotros ya habríamos dado solución al ejercicio. Lo más eh, correcto, en vez de crear esto, en vez de crear este experimento, hubiera sido crear una clase para contener la palabra y su frecuencia, ¿no? Que sea como que, yo qué sé, una clase dupla o una clase par, ¿no? Cosa de que guarde esos dos valores y yo los pueda modificar, ¿no? Así ya no tendría que manejar dos listas. Eso hubiera sido mejor. Ahora, si se fijan acá, esto de aquí con esto de aquí es código duplicado. ¿Qué tendría que hacer yo? Tendría que tal vez hacer un método privado que sea un void y que diga agregar palabra, ¿no? Agregar palabra y le mando acá la palabra, le mando la lista de palabras, le mando array list de integer, le mando las frecuencias y creo que eso es todo. A ver, vamos a ver si funciona. Esto de acá lo tendría que copiar y esto de acá también lo quito. Entonces, agregar palabra, le mando la palabra actual, le mando las palabras y le mando la frecuencia. Y acá lo mismo. Palabra actual. Ahora sí, compile. Entonces ha quedado mucho más limpio nuestro código. Debería seguir funcionando igual. Lo vamos a probar, así ya para salir de dudas. Turut, turut, turururururu. A, B, A, B. En este caso me dice que tengo dos listas, que la primera tiene las palabras y la segunda tiene la frecuencia, 2. Entonces sigue funcionando, simplemente lo he hecho un poquito más organizado, está más bonito, más elegante. Y como ven, este ejercicio, la parte más complicada es el analizar, ¿no? Si es una letra, entonces quiere decir que esa letra es parte de una palabra. Si no es una letra, ¿no? Si es que no cumple con ser una letra, quiere decir que yo ya he terminado de analizar una palabra. ¿Y qué tendría que hacer? Ver si la agrego, ¿no? ¿Cómo la voy a agregar? O si tengo que aumentar frecuencia o demás, ¿no? Pero lo más difícil es esto, esta parte, de decir, ok, si es letra, entonces lo añado. Si no es letra, acá, bueno, aquí ya tienes un método para saber si es letra o no. Y si no es letra, pues hago esto otro, ¿no? Esa sería la parte como que un poquito más complicada. ¿Ok? La lista no nos deja usarlos. Imagino que hablas de los métodos, ¿no? Este método, el contains, como ven, el hecho de explicarlo, el ejercicio y todo, me ha dejado ahorita con 10 minutos libres, ¿no? Entonces, este contains deberían poder ustedes implementarlos, ¿no? Donde está el index of, también deberían poder ustedes implementarlos de forma recursiva. No sé, o a qué te refieres, Raúl. ¿Qué cosa no les deja usarlos? ¿Se ha entendido la solución? Así para el resto. Si Raúl nos puede comentar su, la duda que tenía. Y el resto también, si es que tiene algún otro problema, lo debatimos. Ay. ¿Qué dicen muchachos? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido?
Fácil, difícil. Este método es letra, también guárdenselo, porque como lo más probable es de que a su examen entre cadenas, quizás lo lleguen a utilizar. Usar comandos para hacer más sencillo el ejercicio. Sí, imagino que sí. Sí. O sea, en este caso, el index of y el contains los tendrían que implementar ustedes. ¿Ya? A ver, si no dice nada, podemos implementar nuestro propio contains. ¿Por qué no? ¿Qué nos detiene? Con todo menos con miedo, ¿no? ¿Cuál es el lío? Hacemos un private, boolean, puede ser incluso público. No, lo voy a poner private. No, ¿para qué sirve? Public boolean contiene en un array list de strings, que sea la lista, voy a buscar una palabra. Entonces, ¿cómo tiene que funcionar este contiene? Este contiene básicamente es como hacer un for, ¿no? Desde el principio. Desde for int i igual a 0 hasta llegar al final, y si es que lo encuentro, me detengo. Pero en este caso, como no podemos usar for, tenemos que implementar nuestra propia forma de recorrer, ¿no? El for crea un índice, entonces nosotros tenemos que pasar ese índice a un atributo, digo a un parámetro. Entonces acá return contiene y le voy a mandar la lista, le voy a decir que busque esta palabra y le voy a decir que empiece desde la posición 0 a buscar. Luego acá, método sobrecargado, private boolean, contiene array list de string lista. Estoy buscando una palabra y estoy en esta posición. Int i. Voy a tener una respuesta, voy a retornar la respuesta y ¿qué hago? Lo más fácil que me puede tocar es de que justo esté en la posición de la palabra, ¿no? De la palabra que esté buscando. Entonces yo digo, si lista.get en la i es igual a esta palabra que me han pedido buscar, entonces mi respuesta es true. Y ya. Caso contrario, tengo que seguir buscando. Entonces, mi respuesta va a ser contiene, le mando la lista, le digo que pruebe en la siguiente posición y le mando la palabra que tiene que buscar. Aquí es P y más 1. Ahora, si se fijan ustedes acá, hay una respuesta que me va a dar true, pero no hay una respuesta que me dé false. ¿En qué momento diría que no lo contiene? Yo diría que no lo contiene, es decir, que no lo encuentra en la lista si es que llega hasta el final sin haberlo encontrado, ¿no? Si llega al final, es decir, si quiere acceder a una posición que no existe, por así decirlo, entonces la respuesta es false. ¿Cómo hago eso? Yo digo, sí, ahí, ahí está, ahí está. Sí, ahora sí, sí, la posición que quiero buscar es justo el tamaño de la lista, es decir, no lo he encontrado antes, porque recuerden que en los array list va igual que en los arreglos, ¿no? De 0 al tamaño menos 1. Entonces, si he llegado a la posición del tamaño, una posición que no existe, quiere decir que yo no lo he encontrado. Entonces, res es false. Caso contrario, quiere decir que todavía estoy a tiempo de encontrarlo. Y hago todo eso. Y con eso ya funciona y nosotros podemos, en vez de usar contains, usar nuestro contiene. Contiene esta lista de palabras, la palabra actual. Compilamos. ¿Ok? Ahí tienen por si quieren admirarlo un poco más.
Está bellísimo, la verdad. Y acá vamos a probar de nuevo lista de ocurrencias con este, ¿no? Como ven, no ha botado ningún error, eso ya es una buena señal. Acá tengo dos listas, una que es la de las palabras y otra de las frecuencias. ¿Qué hago? Acá están las palabras y empiezo a revisar. Lo dice que tiene una repetición, que tiene una repetición, el no tiene una repetición, aquí lo voy a poner. El me es el que tiene dos repeticiones, entonces aquí me tendría que salir que tiene dos. Ahí está, correcto. Este tiene uno y este tiene uno. Entonces, como ven, está funcionando igual, ¿no? Hemos hecho nuestro propio método para saber si una lista contiene un string. Ahora, esto tal vez tendrían que ser ustedes generales, ¿no? General. Cosa de que una lista de cualquier tipo pueda buscar un objeto de cualquier tipo. Cosas así. Ok, ¿qué dicen, jóvenes señoritas? ¿Se ha entendido? Este método contiene, ha sido como que ya un plus, ¿no? Ha sido un plus. Ustedes ya tendrían que hacer este, ¿no? El siguiente, el index of, a ver si lo pueden resolver para que en vez de decir si es que existe o no, diga en qué posición se encuentra. Sería básicamente lo mismo, simplemente que acá cuando lo encuentre, lo que tendrías que responder es la posición I, ¿no? La posición I. Porque si lo has encontrado en esa posición, es que es esa. Y si no lo encuentras, tendrías que responder algo que se puede interpretar de que no existe, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los arreglos, cadenas, array list, ustedes saben que la primera posición siempre es cero. Pero ¿qué pasa si yo le digo que la primera posición es -1? Esa posición no existe, nunca va a ser accesible, por así decirlo. Entonces, tendrían que ustedes ponerle acá -1. ¿Listo? Ahí ya les he dado pautas de cómo implementar su propio index of. Aquí ya tienen una implementación para saber si un elemento existe en una lista, ¿no? Un contains prácticamente. Y ya, eso sería todo. No sé si tienen alguna otra consulta, duda, comentario, inquietud. Ok, pues creo que nada. Voy a ir parando la grabación. Si es que alguno tiene algún otro comentario, me voy a quedar un ratito más. Al resto, pues nos vemos hoy en la noche en la clase extra, los que puedan, ¿no? Les va a llegar invitación lo más probable. Cuídense mucho. Oh, sí, Adiós. una pregunta. Sí, ya no Mm, estaba por detener la respe- grabación. respecto a la... Ah, siempre hacían el anterior semestre una clase con todos los auxiliares. ¿Ya no se hará eso? Sí, sí, sí. Antes de... Ah, mira, gracias por hacerme el recuerdo. Voy a quedar con Danilo y con Rodrigo. Lo más probable es de que el día domingo sea una clase de duda. Esas clases son como que de 3 horas, entonces cada auxiliar tiene como que un periodo para hacer un ejercicio o responder las dudas que surjan en el momento. Y igual lo vamos a hacer. Les voy a pasar yo los detalles, de todos modos, por los grupos. Era sobre eso, ¿no? No sé si te he cortado. Está bien. De nada, Adriana. No te preocupes. Vamos a tener esa clase. Yo voy a ir organizando yo también. ¿Ok? Les voy a mandar los detalles por el grupo. Ahora sí, no sé si dicen algo más. Tururú. ¿Está bien? Entonces, ahora sí paro la grabación. Pues, ya, eso no lo voy a grabar. Está bien. Al resto, en los que se quieran quedar un ratito más, voy a explicar eso que acaba de decir su compañero. Con el resto nos vemos en la noche o el domingo.